Dios bendiga a nuestros niños. Damos la bienvenida también a aquellos que se conectan a esta hora. Pudiera ser que algunos hermanos de la iglesia estén conectados o que se conecten más tarde. Les damos también la bienvenida y a ustedes que están aquí y a todos que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en esta mañana. Por allá por el año 2018 realizamos una estadística acá en Pregonero. Se levantó una estadística y la pregunta que se hacía a la hora de levantar esa estadística era si el pueblo de Pregonero consideraba que aquí se necesitaba una nueva iglesia. Yo no era pastor de la iglesia Silo y nosotros queríamos levantar y hacer una nueva iglesia cristiana y decidimos hacer esta encuesta, levantar esta encuesta, esta estadística y preguntarle a la gente del pueblo si ellos consideraban era necesario una nueva iglesia evangélica en el pueblo. Lo curioso fue que ellos dijeron, no necesitamos una nueva iglesia, lo que sí necesitamos es que las iglesias que ya están hagan el trabajo como Dios manda. Eso nos llamó a nosotros poderosamente la atención. Esa estadística la levantó el hermano Ramón Mora como misionero nuestro en ese entonces, y él entrevistó a varias personas porque se le hacían varias preguntas, pero una era esa: si ellos consideraban que se necesitaba una nueva iglesia, y dijeron no. Lo que sí necesitamos es que las que ya están hagan el trabajo como Dios manda. Inmediatamente surge una pregunta, y la pregunta era: ¿cómo es como Dios manda? ¿Cómo es como Dios manda? Inmediatamente surgen muchas preguntas en mí, y dije: ¿qué no están haciendo las iglesias que ya están? Que algunos consideran que no están haciendo el trabajo. Bueno, son tantas preguntas que se pueden sacar de una estadística. ¿Y cómo es como Dios manda? ¿Cómo es que una iglesia debe trabajar como Dios manda? Bueno, el apóstol Pablo responde en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, búsquelo y téngalo ahí en su mano, con el dedo, o si está tomando nota. Y es interesante, hermanos, que algunos dicen que la iglesia, o que no se necesita la iglesia porque es una especie que no es útil. Algunos dicen la iglesia en verdad no se necesita, es como una especie de apéndice que cuando se llena ya no se necesita para nada más. De hecho, algunos dicen que el apéndice en realidad cumple una función que nosotros, que se puede vivir sin eso, y yo soy testigo de que se puede vivir sin la apéndice. Bueno, algunos dicen la iglesia es como un apéndice, no se requiere, se puede vivir sin la iglesia. Y otros dicen que sí se necesita la iglesia, pero que la iglesia debe existir para el servicio de la humanidad, nada más. Eso de que si la iglesia existe para alabar, glorificar a Dios y hablarle a las personas de Dios, eso está de más. La iglesia sí la aceptamos, pero para que sirva a la humanidad, para cuestiones altruistas, para cuestiones muy humanas, para obra social. Pero eso de que la gente le esté hablando a uno de Dios, mejor no. Ese tipo de iglesias no la queremos. Y todo esto, hermanos, surge porque la misma iglesia ha olvidado su llamamiento. Nosotros como iglesia hemos olvidado el llamamiento, y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos recuerda que la iglesia no tiene derecho de trazar su propio rumbo. Pablo nos está diciendo que la iglesia no tiene derecho a trazar su propio rumbo. Su propósito ha sido determinado por el dueño de la iglesia. El propósito, el trabajo de la iglesia, el rumbo de la iglesia, su meta ha sido trazado por el Señor. Le ha dicho cuál es el trabajo de la iglesia.
Y vamos entonces a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. ¿Saben que esto en mí tiene muchos años, hermano? Muchos años. Siempre le he dicho al Señor que quiero pastorear la iglesia y quiero pastorearla a la manera de Él. Yo he titulado esta enseñanza Original Cristiano. Así la he titulado. Muchas veces uno dice, eso es original Toyota, eso es original Chevrolet, eso es original Ford, eso es original Nissan, eso es original Adidas, eso es original Nike. Y uno dice, eso es original Benetton. Había unos pantalones que se llamaban Benetton. Eso es original Levi's, los pantalones que nosotros le decimos Levi's. Eso es original. Pero también existe original cristiano. Eso es original cristiano. Cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 4, nosotros encontramos el original cristiano, el diseño original. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Son bastantes versículos. Espero cubrir lo que el Señor me ha dicho que les diga. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siervo tuyo soy, Señor. Con palabras sencillas, te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de los oyentes. Señor y Dios, tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. En esta hora, Señor, solicitamos con respeto, solicitamos, Señor, delante de tu trono, que tu Espíritu Santo, oh Dios, abra nuestro entendimiento para comprender las verdades de tu ley. Señor, toca, purifica mis labios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, el apóstol comienza diciendo, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes. Capítulos de Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo se pasó explicando, hermano, los beneficios que una persona puede tener en Cristo Jesús, la posición que tiene en Cristo Jesús, la salvación que tiene en Cristo Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Sentados en las mansiones celestiales juntamente con el Señor. Y en el capítulo 4, Él dice, bueno,
Ya hablamos de las maravillas, ya hablamos de la posición que tienes en Cristo, ya hablamos de tu salvación. Ahora vamos a ver con qué se come esto. Ahora vamos a ver si es de sal o es de dulce. Ahora vamos a ver en el campo de la práctica cómo es que tú tienes que vivir como cristiano. ¿Cómo es que yo tengo que vivir como cristiano? Es decir, pónganse las alpargatas porque lo que viene es joropo, dirían en el llano. Y nosotros aquí en el capítulo 4 encontramos que él está hablando de la unidad de la iglesia. Para nosotros, hermanos, como cuerpo de Cristo, es importantísimo que estemos unidos en un solo Señor, en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo Dios y Padre, como decía la canción y como dice esta hermosa porción de la palabra de Dios. Una de las preocupaciones nuestras como pastor o como pastores siempre es la unidad de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, que la persona crezca y se parezca cada vez más al Señor Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede lograr la unidad de la iglesia si usted y yo no podemos crear unidad? Usted y yo, como miembros de la iglesia, no podemos crear la unidad. Esa es una obra que hace única y exclusivamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que crea la unidad en un cuerpo cuya cabeza de ese cuerpo es ¿quién? Es el Señor Jesucristo. Cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, usted fue tomado y fue introducido a un cuerpo universal que se llama iglesia. Fue bautizado en un cuerpo que se llama la iglesia. Y la cabeza de esa iglesia es el Señor Jesucristo. Usted pertenece a un cuerpo, por lo tanto, cuando usted y yo decidimos andar en desunión, nosotros estamos dañando un cuerpo. Nosotros estamos dañando un cuerpo universal. Y la pregunta es, si yo no puedo crear unidad, entonces ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es mantener esa unidad. Mantener esa unidad. Fíjense que comienza diciendo, yo pues preso en el Señor, os ruego. Ese mismo ruego es el que él le dice allá en Romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No es una orden, no es un mandamiento que fue sacado de allá del monte Sinaí, donde donde fueron entregadas las tablas de la ley, donde por obligación el pueblo tenía que cumplir con esos mandamientos. No, aquí tenemos al apóstol Pablo rogando. Es tratando de persuadir, es tratando de convencer con argumentos, es implorando a los cristianos, no le está hablando a los inconversos, no le está hablando a las personas no cristianas, dice, os ruego que andéis como es digno. Yo me pregunto, ¿cómo es andar dignamente? ¿Cómo? Si nosotros le preguntamos a un hermano del movimiento misionero mundial, él nos va a dar una respuesta de cómo es que debemos andar dignos. Si le preguntamos a los hermanos de Luz del Mundo, nos van a decir cómo es que se debe andar dignamente. Si le preguntamos a los señores de la Barranca, ellos van a decir cómo es. Si le preguntamos a los adventistas, ellos nos van a dar una definición de cómo es andar dignamente. Si le preguntamos a los hermanos de Obice, nos van a decir. Si le preguntamos a los bautistas, si le preguntamos a los anglicanos, si le preguntamos a los reformados, nos van a decir cómo es que se debe andar dignamente. Si usted le pregunta a la gente de la Barranca, le va a decir dignamente es que usted tiene que vestirse así. Usted no puede andar de otra manera, usted tiene que vestirse así. Si le pregunta a los hermanos de Luz del Mundo, si le pregunta, la mayoría de nosotros como organizaciones y denominaciones nos vamos a enfocar en lo externo, en la vestimenta, que no se pongan pantalones, que no usen zarcillos, que los hombres no usen franelas, que tienen que usar camisa manga larga, que tienen que usar pantalones de vestir. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo de cómo es andar dignamente? Dice la palabra del Señor que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, ustedes fueron llamados
por gracia. Ustedes fueron llamados por un regalo que el Señor les dio. La salvación se la regaló. Y en base a ese regalo, ustedes se deben comportar. A veces nosotros decimos a los hijos, compórtense. Ustedes no son hijos de no sé quién para que anden así. Compórtense. Mamá nos decía a nosotros, sepan ocupar el puesto. Sobre todo a las muchachas. En la casa eran 5 hembras y 2 varones. Ella les decía, ustedes no se vayan de repunosas. No lo busquen en el diccionario porque esa palabra no va a aparecer. Repunoso. Creo que viene como de fastidioso, de salido, de meterse en lo que no lo han llamado. Váyanse de repunoso por allá. Sepan ocupar el puesto. No quiero que me vengan con quejas, decía mamá. Bueno, Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados, tienen un llamado enorme. Y en base a ese llamado, ustedes deben andar. Hermanos, ¿cómo es andar dignamente? Mire, hermano, lo que puede hacer que la unidad dentro de la iglesia se pueda mantener. Hermano querido, escúcheme, la unidad dentro de la iglesia, dice el versículo 2, con toda humildad. Una iglesia que está llena de orgullo jamás va a estar unida. Y saben, hermanos, una de las grandes debilidades que tiene la iglesia Silo es que cada quien está en su parcela y andamos en desunión. Y si nosotros como iglesia estamos en desunión es porque no somos humildes. Ay, ay, ay. Esto golpea, hermanos, porque somos orgullosos. ¿En qué sentido? Bueno, ya vamos a seguir mirando, pero esta palabra, hermano, humildad, me llama mucho la atención, porque esta palabra humildad también se traduce como mansedumbre, se traduce como paciencia, se traduce como unidad, se traduce como un cuerpo, se traduce como un espíritu, se traduce como un Señor, como una fe, como un bautismo, como un Dios y Padre. Entonces, nosotros tenemos aquí, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que ese hombre, escúcheme bien, que ha recibido esa salvación, ese llamamiento tan grande, debe mostrarse, debe exhibirse. Usted no puede decir, yo soy cristiano a la secreta. Esa es mi vida. Yo estoy escondido. Yo soy cristiano en mi intimidad, en mi cuarto. Allá donde la Biblia dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, allá yo soy cristiano. Allá donde la Biblia me dice que yo tengo que ser cristiano. No. Efesios está diciendo, Pablo está diciendo, el Espíritu Santo está diciendo que tú que has recibido un llamamiento tan grande, que has recibido un llamado, debes caminar, debes andar dignamente. ¿Y cómo es andar dignamente? Debes mostrar a las personas, en primer lugar, humildad. Debes mostrar humildad. La palabra humildad es una mente no altiva. Una mente no altiva. Una persona humilde es una persona que se le corrige algo, se le dice algo y la persona no tiene una mente altiva. ¿Qué me va a enseñar? O simplemente no decimos nada, pero torcemos la cara. ¿Qué me van a enseñar a mí los pentecostales? ¿Qué me van a enseñar a mí los bautistas? ¿Qué me van a enseñar a mí? Por favor, tantos años yo estudiando. A veces no decimos así, pero torcemos la cara y decimos, ¿qué vas a ver? Como le dijeron una vez a mi mamá, un hermano de ella le dijo, ¿qué van a saber esos calzurrias? Refiriéndose a los pastores. Eso no estudian nada, lo que estudian son los curas. Esos calzurrias que saben, porque como andan con pantalones de vestir todo el tiempo, esos calzurrias. Entonces, nosotros en la familia a veces molestamos con eso. Cuando hay alguien así, ¿qué va a saber ese calzurria de eso? Hermano, humildad es una mente que no es altiva. Hay una historia que yo la he compartido con ustedes y en estos días la volví a leer de un estudiante de un seminario que lo enviaron a predicar un fin de semana en una iglesia. 3 días, viernes, sábado y domingo tenía que predicar.
La iglesia no era muy grande, el hombre ya era estudiante del tercero o cuarto año del seminario, y cuando llegó a predicar la primera noche, este muchacho llevaba un sermón preparado desde la óptica de la homilética, desde la óptica del contexto cultural, histórico, de la hermenéutica, de las palabras hebreas, griegas, arameas. Bueno, el hombre había hecho todo un estudio profundo de cada palabra que iba a predicar, y el hombre sabía que esa predicación iba a ser de muchísima edificación, de muchísima ayuda. Él dijo: cuando yo abra mi boca y cuando yo comience a predicar, wow, eso la gente se va a desplomar, la gente va a llorar, la gente, wow, porque lo que yo preparé, eso sí es sustancia, eso sí tiene contenido. Y cuando el hombre se paró en el púlpito, se le metió el curruqueque, se le metieron los nervios y no pudo transmitir nada de lo que había preparado, porque temblaba y sudaba y sudaba y sudaba, y le daba la Biblia para allá y para acá, y allá había una ancianita en la banca que lo miraba y lo miraba y lo miraba, y apenas se bajó le dijo: mi querido hijo, la próxima vez que te subas a enseñar y a predicar, deja el orgullo de lado, porque en el orgullo el Espíritu Santo no obra. Wow. Por eso, hermanos, para que una iglesia sea unida, no puede tener orgullo. En estos días dijeron algo que me llamó la atención. Me dijeron que la iglesia Silo era una iglesia orgullosa, que era una iglesia muy orgullosa, porque los hermanos se creían la última Coca-Cola del desierto, y que de eso era culpable el pastor, porque el pastor era un gran orgulloso también, y que había transmitido al rebaño todo el orgullo que yo tenía, lo había transmitido. Hermano, créanme que en el momento me golpeó, y después comencé a pensar, y después comencé a orar, y después comencé a reflexionar, y yo dije: ¿y en qué cosas yo he sido orgulloso y capaz que ni me he dado cuenta? Y he estado orándole al Señor, y he estado diciéndole: bueno, Señor, si la iglesia no hay unidad, es porque hay orgullo. Y si hay orgullo, nosotros estamos en pecado. Hermano, un grupo de turistas visitaba el hogar donde había vivido aquel famoso compositor, músico, Beethoven. Bueno, Beethoven tenía en su hogar, ya fallecido por supuesto, dejó un hermoso piano, y los turistas con el guía turístico lo fueron paseando y llegaron a donde estaba el piano. Y el guía dijo: ¿alguno de ustedes quisiera sentarse y tocar el piano de Beethoven? Y la mayoría dijeron: claro que sí. Y se sentaban, y algunos sabían algo tocar, otros simplemente le daban a las teclas para allá y para acá. Pero bueno, todo eso es mercado. Y hubo un solo señor que no quiso tocar. Y el guía turístico le dijo: ¿y usted, señor, no se anima a tocar el piano del gran Beethoven? Y el hombre dijo: no soy digno de hacerlo. Y este hombre lleva por nombre Poderovsky, algo así se pronuncia, y es un célebre pianista. Tal vez, dicen los que saben, que es el único que después de Beethoven pudiera sentarse en su piano y tocarlo y darle honra y honor al que fue dueño de ese piano. Quizás no había otro músico en ese momento más grande que este hombre de nombre Poderovsky, algo así, un nombre medio ruso, medio raro. Y le dijeron: ¿y por qué no lo quiso tocar? Y él dijo: no me siento digno. Eso es humildad, hermano. Era el único músico que había, quizás el más grande, pero no quiso tocar. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad. Muchas veces nosotros, hermanos, nos abalanzamos y decimos: claro que sí, hay que predicar, dame que yo predico. No, hombre, eso cualquiera predica, cualquiera se monta, cualquiera canta, cualquiera divide, cualquiera hace eso. Por favor. Y tenemos orgullo en nuestros corazones, hermano. Entonces,
Para mantener la unidad necesitamos humildad. Y esa palabra humildad significa humillación de mente. Humillación de mente. Significa amigable, significa sencillo. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. ¿Es usted amigable? ¿Es usted sencillo? ¿Es usted de una humillación de mente? Aunque usted conozca mucho, aunque usted diga yo conozco muchas cosas de la palabra, usted baja la cabeza y se humilla. Usted se humilla y dice, no, yo en verdad pues lo que sé es muy poco. Pero a veces tenemos falsa humildad y decimos, si alguien hay humilde aquí, soy yo. ¿Cómo le parece eso? Si alguien hay humilde en esta iglesia, soy yo. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Una falsa humildad. Dice la palabra, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué tenemos nosotros que hacer, hermano? Soportarnos, pero no nos soportamos. ¿Aló? No nos soportamos. ¿Y sabe por qué una persona puede soportar a otra así le caiga gorda? Porque Cristo te soporta a ti, que no mereces absolutamente nada. Porque Cristo me soporta a mí, que no merezco absolutamente nada. O sí, o tú te mereces algo delante de Cristo, o yo me merezco algo delante de Cristo. Como yo no me merezco nada delante de Cristo, porque soy un pecador, porque voy rumbo al infierno, pero Él me salvó, entonces yo, en base a ese llamamiento, yo soy humilde, yo bajo la cabeza, yo tengo una humillación de mente y yo digo, oye, si a mí Cristo me soporta con todo lo que yo soy y a pesar de como yo soy, ¿por qué yo no voy a soportar a mi hermano? ¿Por qué yo no voy a soportar a mi hermana en la iglesia? Para que se mantenga la unidad. ¿Cómo yo voy a hablar mal de un hermano? ¿Cómo yo voy a hablar mal de mi hermano en Cristo si él es mi hermano? Estamos dentro del mismo cuerpo. Yo no puedo hacer eso. Pero lo hago. Y lo hago con gusto. Me rasco los brazos y sabrosito le agarramos el gusto a hablar de alguien, hermano. Y lo digo yo porque lo he hecho. Y en medio de las conversaciones uno se da cuenta y dice, ¿cómo puede haber unidad en una iglesia donde hay murmuración? ¿Cómo puede haber unidad en una iglesia donde hay o no hay humildad? Hermanos, humillación de mente, amigable, sencillo. Lo otro que aparece en este texto, para que haya unidad dentro de una iglesia, ¿qué tiene que haber en primer lugar? Humildad. Humildad. En segundo lugar, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber mansedumbre. Hermanos, tenemos que ser mansos. La palabra es protes y significa gentileza, dulzura. Pero la mansedumbre no tiene que ver, hermanos, con debilidad. Algunos piensan, muchas veces los que estamos en cargos, que ostentamos liderazgo, pensamos que si decidimos ser mansos, vamos a mostrar debilidad. Y si somos débiles, nos van a acribillar, se van a montar sobre nosotros. Hermano, ¿usted desea la unidad para la iglesia? ¿Usted desea la unidad para la iglesia, si no? Yo esperaba un amén grandote, amén. Hermano, no hay unidad porque no hay humildad. No hay unidad porque no hay mansedumbre, porque el orgullo nos carcome, porque vivimos en nuestra propia parcela y no nos preocupamos de los demás. Y mientras estemos así, no habrá unidad. Hermano, en el Antiguo Testamento, hablando de esto, de que la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad, el hombre por naturaleza que fue manso en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Moisés, correcto. Y en el Nuevo Testamento, el hombre que fue manso por naturaleza, ¿quién es? Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento, Moisés, en medio de esa mansedumbre que no ha habido como él, el hombre se enfureció. El hombre rompió las tablas de la ley, ¿o no fue así? ¿Y eso era debilidad? No.
Porque nosotros tenemos o tendemos a pensar que la mansedumbre es debilidad. El mundo nos enseña que para que tú seas manso te tienes que dejar golpear, que te tienes que dejar humillar, que te tienes que dejar insultar, que te tienes que dejar, pues es evangélico o no es evangélico. O ay, mire, y eso que es evangélico, y mire cómo responde. Uy, hubiesen dicho de Jesús, y eso que es evangélico, y mire, está volteando las bancas y las mesas y sacando a los mercaderes y echándole el látigo. Ese tipo no es manso nada. ¿Usted no cree que de Jesús dijeron eso? ¿Cómo se le ocurre que es que el manso Moisés y mire, viene rompe porque habían construido un becerro y estaban adorando a dioses falsos? Hermano, a veces a mí me tildan de que yo no soy manso porque yo pongo orden y pongo carácter y hablo duro. Y dicen, no, ese pastorcito no es manso nada, porque no es mansedumbre ser un blandengue y andar todo el tiempo con una risa así. Ay, hermano, una risa hermosa todo el tiempo. Hermano, y detrás de esas risas muchas veces no hay verdadero amor, no hay verdadera corrección, no hay verdadera disciplina, ni hay verdadero pastorado. Simplemente como pastores queremos ser la monedita de oro de todos y ser el limosín y el oso y que nos quieran y nos amen. Y ay, pues claro que uno quiere que lo quieran. Pero hermano, para ser manso, yo no puedo negociar los principios de la Biblia. Y si en Silo y en las iglesias cristianas no hay unidad, hermano querido, hay que revisar, hay que levantar el capó a la iglesia. Y lo primero que encontramos es que no hay humildad. Y lo segundo que encontramos es que no hay mansedumbre. Actuaron ellos con debilidad, tanto Jesús como Moisés. Mire, la Biblia define mansedumbre así. Escuche esto porque a mí me explotó la cabeza. Disposición a cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. ¿Eso es mansedumbre? Disposición a cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. ¡Ah, caramba! Así define la Biblia mansedumbre. Y la Biblia dice que para que tú y yo mantengamos la unidad dentro de la iglesia, tiene que haber humildad y tiene que haber mansedumbre. Es decir, tú y yo tenemos que estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. Ah, no, pero eso a mí me pega. Yo a veces digo, yo tengo que decir esto desde el púlpito porque Dios me está mandando a decirlo, me está mandando a decirle a la iglesia, pero ¿y si se molestan? ¿Y si los hermanos ya no me quieren? ¿Y si los hermanos, diría otro, dejan de ofrendar? ¿Y si dejan de diezmar? Y comenzamos los pastores a decir, ¿y de qué voy a vivir? ¿Y con qué voy a comprar la comida? ¿Y cómo voy a hacer para mantenerme? Y no somos mansos, porque manso es aquel que está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. Amén. ¿Está usted dispuesto a ser manso? Es decir, a cumplir la voluntad de Dios sin importar el costo. Ay, hermano. Bueno, hermanos, es inclinarse ante la voluntad de Dios. Ser manso es inclinarse ante la voluntad de Dios. Me inclino, Señor, delante de ti. Pero también dice aquí el pasaje que para mantener la unidad dentro de la iglesia hay que tener ¿qué? ¿Qué dice luego ahí? El versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Somos de mecha corta. Nos vamos dando cuenta por qué no tenemos la unidad que el Señor Jesucristo quiere, que el Señor Jesucristo desea. Le echamos la culpa al pastor, a la pastora, a los hijos, a la alabanza, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a la Cuarta República, por eso no tenemos unidad, porque allá no está el Espíritu Santo. Ya va. No es que no está el Espíritu Santo, es que somos orgullosos, es que no somos mansos y es que no tenemos paciencia. Hermanos, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos por qué como iglesia cristiana no tenemos unidad. ¿Por qué? Y aquí dice paciencia. Hermano, la palabra paciencia significa aguante, significa soporte, significa clemencia, significa largo de mecha. ¿Ha oído usted una persona que tiene mecha corta? ¿Qué es una persona que tiene mecha corta? Es la idea de una bomba como la que salía en la comiquita, que tenía una mechita, se le prendía fuego, pero la mecha era larga, daba chance, la comiquita por lo menos daba chance.
Y cuando ya iba llegando a la bomba, va a explotar. Pero el que no tiene paciencia es porque tiene la mecha corta. Es decir, le prenden candela y de una vez explota. No le han arrimado el fósforo y ya está explotando. No han prendido el fósforo y ya está explotando. Somos de mecha muy corta. Que el hermano me dijo esto, que la hermana me dijo aquello, que el hermano me miró. Ayer leí un comentario en una página cristiana donde un señor dejó de asistir a la iglesia después de estar en la iglesia por 34 años. Y él dice, dejé de asistir a la iglesia porque me enfermé, estuve en el hospital, enfermo más de 30 días y ni fue el pastor, ni fueron los diáconos, ni fueron los hermanos y yo nunca más vuelvo a una iglesia. ¿Qué tal? Mecha corta. Una mecha corta. Pastor, ni me visita, ni van, ni los hermanos de la iglesia, y no sé qué más, y son esto, y son aquello. Y vamos destruyendo la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo, hermano. Significa clemencia, una persona que tiene paciencia, una persona que tiene aguante, una persona que soporta, una persona que tiene una vida larga. La palabra me llamó la atención porque es macrosumía. Y la primera parte es macro. ¿Cuántos fueron a macro alguna vez? A macro, ¿se acuerdan? M-A-K-R-O, macro. Así se escribe esta palabra. Macrosumía. Y significa paciencia. Es decir, largo. Grande, los macros siempre eran grandes, tenían unos estacionamientos grandes. Hermano, la próxima vez que usted se quiera molestar con el pastor, acuérdese si la mecha está larga o corta. Y la próxima vez que el pastor quiera molestarse con usted, yo tengo que pensar, ¿se acuerda lo que predicó hermanito Juan? Usted no puede tener la mecha tan corta como la tiene, porque la tiene, y cortitica, hermano. Eso casi que está metida entre la bomba, hermano. Hay que cortarle un poquito para que medio salga la mechita. Sí, hermano, yo no voy a hablar con mentiras. De mecha muy corta. Y algunos dicen, es porque es de azúcar, es diabético. Es Maximus diabéticos hipertensos. Hermano, entonces le echamos la culpa al azúcar, le echamos la culpa a la hipertensión, le echamos la culpa. Ya va. Tú tienes un llamado enorme. Dice la Escritura, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. No es una orden que te estoy dando, dice Pablo, yo tampoco le estoy dando una orden a usted, pero le estoy predicando la palabra del Señor. Hermanos, paciencia significa la capacidad para padecer o capacidad para soportar sin alterarse. ¿Cuántos mechas cortas hay aquí? ¿Cuántos tienen la mecha larga? ¿En qué hay la mecha corta? Lo certifico, dice el de los plátanos. Sí, hermano. Y eso afecta la unidad de la iglesia. ¿O no? Claro que sí. Porque muchas veces venimos con el cerro prendido de la casa. Alguna discusión, alguna situación difícil, y llegamos aquí y decimos, en esa iglesia no hay alabanza, no hay adoración, no se siente el Espíritu. Ya va. ¿Será que el problema no está aquí, sino que lo traes tú? ¿Será que tú y yo venimos y a veces vamos a predicar y decimos que esos hermanos parecen como muertos? Pero ya va, ¿será que aquí adentro el problema está aquí en el que está predicando o en el que está allá? ¿O el problema está allá y no aquí? Es una cuestión, hermanos, de revisarnos. La Biblia dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? Hermano, ¿no le parece espectacular? Él está diciendo, sopórtense con paciencia, que significa de mecha larga, pero dice que eso se debe hacer dentro de ¿qué? En amor. Y la palabra es ágape. Es decir, el Señor está diciendo, paciencia en amor, paciencia en amor. Cuando se te quiera volar los tapones, recuerda que tú debes amar con un amor que no espera nada a cambio. ¿Creen ustedes que una iglesia así puede estar unida? Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque yo como pastor, que primero que tengo que dar ejemplo cuando yo voy a juzgar a un hermano, cuando voy a pelear con un hermano, cuando voy a decirle, hermano, pero usted, ¿por qué? Ya va, Juan, ya va. Tienes que soportar con paciencia.
tanto tú como ellos, y debes hacerlo en el vínculo perfecto. Hermano, no hay nada que pueda mantener una iglesia unida como el amor. Pero no cualquier amor, no el amor de que me parece tan linda, me parece tan lindo, no, esa es otra clase de amor. El amor sacrificial, el amor que no espera, el amor que Cristo mostró en la cruz. Entonces esa clase de amor me hace soportar a Liqueya, me hace soportar a Dales, me hace soportar a Freddy, porque a mí también me soportan, hermano. ¿O no? ¿O es que usted piensa que no hay hermanos que tenemos que soportarlos en amor? Hay gente que es facilito amarla. Uy, hay gente, hermano, que uno la ama, bueno, pues. Pero hay gente, hermano, que no. Uy, como dirían en los Andes, uy, hermano, amar a Dios por decisión, pero no porque se lo gane. Ahora, ¿cómo te ama Cristo a ti? ¿Tú sí te ganaste el amor de Cristo? Entonces, como tú tampoco, o sea, como Cristo también te tiene que tragar aquí grueso a ti, ¿o no? Cristo me tiene que tragar a mí así, mire. Entonces, en base a ese amor de Cristo, yo ahora, aunque aquel me caiga gordo, aunque aquel me caiga pesado, aunque no lo soporte, aunque me fastidie hasta su manera de hablar, yo lo soporto. ¿Por qué? Porque tengo que andar como es digno. No como digno del mundo, como digno del diablo, sino como digno del Señor Jesucristo. Aguanta y soporta en una fiesta de amor. Eso es lo que está diciendo en el original. ¿Qué es una fiesta de amor? ¿Usted ha pensado alguna vez una fiesta como es una fiesta de amor? Donde Joaquín me ama a mí, así yo le caiga gordo. Donde yo lo amo a él, así me caiga flaco. Y él dice, sí, yo sé que ese no tiene nada por lo cual yo lo ame, pero yo decido amarlo. Eso es una fiesta de amor, hermano. Y en paciencia, y entonces eso va haciendo que la iglesia se mantenga unida. Luego, ¿qué dice? Soportando con paciencia los unos a los otros. Y luego utiliza, hermano, una palabra, dice solícitos. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Una persona solícita es una persona que está presta, una persona que piensa y dice, yo por nada del mundo puedo atentar contra la unidad de la iglesia. Una persona, hermano, que va al hogar de otra persona de la iglesia y atenta contra la unidad de la iglesia es una persona, hermano, que no podemos nosotros considerarla una persona buena, una persona con la que podemos confiar, con la que, ojo, porque está atentando contra lo que el Espíritu Santo ganó, contra lo que el Señor Jesucristo trabajó, y es la unidad del cuerpo de Cristo. Si yo voy a la casa de Josefa y yo estoy solícito, estoy presto, estoy rápido para hablar mal de Liqueya, o para hablar mal de Alberto, para hablar mal de la iglesia, para decir que ahí no está el Espíritu de Dios, que ahí no está, que ahí no funcionan las cosas, ojo, porque estoy rompiendo con algo que Dios trabajó, con algo que Dios conquistó, con algo que el Señor logró en la cruz del Calvario y que el Espíritu Santo trabaja para que la iglesia se mantenga unida. Hermano, yo he vivido ya unos cuantos días en el cristianismo. Y a mí cuando me vienen a hablar mal, yo no lo tolero. No lo tolero. Por decisión. Porque ese tipo de cosas atentan contra la unidad de la iglesia. No hay humildad. Si usted analiza a esas personas, que en todos lados usted los va a encontrar, si usted analiza a esas personas que andan en los hogares chismeando, usted va a ver que hay orgullo, se cree más que los demás, se cree que él sí es espiritual, que ella sí es una persona afable, que ella sí conoce las escrituras, es decir, llenos de orgullo, están atentando contra la unidad de la iglesia. Unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, el Señor oró y ora por esta unidad en Juan 17:1. Si para el Señor Jesucristo la unidad de la iglesia es tan importante, ¿por qué para nosotros no? Si la unidad de la iglesia es un tema resaltante para el Señor, ¿por qué para nosotros es de tercero, cuarto, quinto orden? No me interesa. Hermano, solícitos, Juan 17:1. Juan 17:1.
¿Cómo dice la palabra? Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Leemos el 2. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Leemos el 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Seguimos leyendo el 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Hermano, Juan 17 está hablando de unidad. Primera de Juan habla de la unidad. Nosotros, de hecho, hermano, la unidad es el catalizador de que nosotros somos discípulos de Cristo. Si usted no está dispuesto a trabajar en la unidad, y yo tampoco, entonces nosotros estamos en contra del deseo del corazón del Señor. Nosotros no podemos crear una unidad, solo el Espíritu Santo crea la unidad. Nosotros debemos mantener la unidad. ¿Cómo? ¿Cómo mantenemos nosotros la unidad? Es la pregunta que yo le hago al Señor como pastor. ¿Cómo hago yo para que en Silo en verdad se vea la unidad y nos preocupemos los unos por los otros, que nos duela? Porque pareciera, hermano, que no nos duelen los hermanos. No nos duele si están descarriados, si tienen tiempo que no vienen, nos los conseguimos en la calle y pueden tener 3, 4 domingos y hablamos de X temas, pero nunca los motivamos para persuadirlos a mantenerse en unidad. ¿Cómo? Hermano, todos los creyentes forman el cuerpo de Cristo, somos uno en Cristo. ¿Cómo mantenemos la unidad? ¿Cómo? Pudiéramos nosotros decir, orando. Sí, pero si tú oras y eres un orgulloso, no vas a mantener la unidad. Ayunando, sí, pero si tú ayunas y no eres manso, ¿en qué ayuda el ayuno? Pastor, pero es que eso me transforma, eso me cambia. Sí, pero si tú no identificas que eres un orgulloso, una orgullosa, que yo soy un orgulloso y una orgullosa, que no soy manso, que no tengo paciencia, que la mecha la tengo muy corta, podemos hacer 500 servicios de oración. Pero si no decidimos cambiar, si no decidimos reconocer que tenemos un problema, vamos a seguir tal cual. ¿Cómo mantenemos la unidad? Andando como es digno. Esa palabra es axios, esa palabra digno, y significa apropiadamente, como conviene, original cristiano. Un cristiano original es una persona que tiene paciencia. Un cristiano original es una persona que es humilde. Una persona cristiana original es una persona que es mansa. Un cristiano original es una persona que se preocupa por las cosas de la iglesia y por mantener al cuerpo unido. ¿Amén? O ay. Termino así, hermano. Humildad, mansos, pacientes, con amor, trabajando por la unidad del Espíritu Santo. Y hay 7 elementos que solamente lo voy a mencionar porque sé que no me iba a dar el tiempo. 7 elementos de esta unidad que aparecen desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Mire estos elementos, hermano. El versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Comienzan los elementos: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más dice el versículo 5? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Mire esos elementos, hermano, que tienen que ver con el andar cristiano. Hermano, escuche, el andar cristiano no simplemente es decir yo soy cristiano.
No es simplemente decir yo soy evangélico, tengo Biblia y tengo tantos cursos y tantos estudios aprobados. Soy egresado de la Universidad Bíblica, del Seminario Bíblico, del Instituto Bíblico, soy egresado de no sé quién, trabajo al lado del pastor o del no sé quién. No, hermano, la vida cristiana no consiste en estas cosas. La vida cristiana consiste en tener humildad, en tener paciencia, en tener mansedumbre, en guardar y preocuparse por la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos a veces más preocupados por las emociones, por las sanidades, por los milagros, pero hermano, ojo, la vida cristiana, el cristiano original, el original cristiano, vive en humildad, vive en mansedumbre, vive en paciencia, tiene la mecha corta. Hermano querido, la vida cristiana es mucho más que lo que nosotros hacemos aquí un domingo. Va mucho más allá. Va en tu lunes, va en tu martes, va en tu miércoles, va en tu seno familiar. ¿Tienes paciencia? ¿Eres humilde? ¿Eres manso? En esto yo salgo raspado. Yo salgo raspado, pero estoy trabajando en esto. Yo espero que tú también lo identifiques y vengas en este momento a los pies del Señor y le digas: Señor, ¿sabes qué? Gracias porque me llamaste, porque me salvaste. Y así como tú me soportas, no mereciéndolo, yo también decido soportar a mis hermanos en la iglesia. Y desde hoy cierro mi boca. No hablo mal de nadie, no hablo mal de ningún hermano, no critico, no señalo, más bien oro, intercedo, porque eso va a ayudar a la unidad de la iglesia. Le pido estén de pie y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por traernos a este lugar, por darnos, Señor, un llamamiento maravilloso, pero ese llamamiento requiere que andemos como es digno, como es acorde, original, no una imitación chimba. Yo no quiero ser un pastor chimbo y una imitación burda de un pastor. Yo quiero ser un cristiano, no importa si no soy pastor, pero quiero ser un cristiano que tiene humildad, quiero ser un cristiano que tiene mansedumbre, quiero ser un cristiano que tiene paz, que tiene humildad, que se preocupa por la unidad de la iglesia, que se preocupa por mantener esa unidad que el Espíritu Santo ha conseguido. No importa los títulos, no importa que me llamen el reverendo, que me llamen el pastor o que me llamen lo que sea. Quiero ser un original cristiano, como tú quieres. Y eso es en el campo de trabajo, eso es mañana, eso es esta tarde, eso es ahorita mismo. Y eso no se consigue con una imposición de manos. Eso no se consigue sino trabajando duro. Señor, nosotros no podemos crear la unidad de la iglesia, sino tú la hiciste ya tú la ganaste. Pero ahora a nosotros nos pides que la mantengamos. ¿Cómo? Siendo humildes. ¿Cómo? Siendo mansos. ¿Cómo? Teniendo paciencia. Porque tenemos un solo cuerpo, un mismo espíritu, un solo bautismo, un Dios y Padre que es en todos y sobre todos. Padre amado, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero que cantemos nuevamente la canción. Y quiero que mientras usted la canta, Juan Andrés, ayúdame por favor. Mientras usted la canta, haga una oración. Haga una oración. Y le diga al Señor: quiero ver unidad en mi iglesia. Esa es mi oración. Yo quiero ver unidad, que lloremos los unos por los otros y que riamos también los unos con los otros. ¿Qué tal si usted inclina su rostro y oramos al Señor? Dámele vida a este micrófono, por favor. Sí. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia y reconocemos, Señor, que hemos sido orgullosos. Reconocemos, Señor, que no hemos sido mansos ni humildes. Por eso tú dices: aprended de mí,
Señor, a veces queremos que nuestros pastores sean mansos y confundimos la mansedumbre con debilidad. Pero al ver a Moisés y al ver a Jesús, ejemplos del Antiguo y el Nuevo como hombres mansos, nos damos cuenta que no eran débiles. Ayúdame a mí, Señor, a ser manso, es decir, a inclinarme delante de la voluntad tuya. Y yo sé que la voluntad tuya, Señor, es que esta iglesia se mantenga unida. No vamos a permitir, Señor, por ninguna circunstancia, que agentes externos vengan a dañar la unidad de la iglesia. Oramos por las personas, Señor, que se han dado la tarea de tratar de dañar la unidad de la iglesia. Oh Dios, trabaja en los corazones de ellos y los nuestros, para que seamos un solo cuerpo y volvamos a reencontrarnos en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en un mismo Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Porque Él nos amó, ahora tú y yo nos amamos, nos necesitamos, somos hermanos en el Señor. A Él le decimos al Señor. Porque Él nos amó, ahora tú y yo nos amamos, nos necesitamos, somos hermanos en el Señor. Aleluya por eso. Ya no somos extraños, sino ciudadanos del reino de Dios, miembros de una familia que cuida la unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor. Tenemos una fe, un solo Dios y Padre, que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Porque nos amó, ahora tú y yo nos amamos, nos necesitamos, somos hermanos en el Señor. Gracias, Señor, por esto. Ya no somos extraños, sino ciudadanos del reino de Dios, miembros de una familia que cuida la unidad del Espíritu. Hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, una esperanza, un solo Señor. Tenemos una fe, un solo Dios y Padre, que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Aleluya. te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Gracias por crear la unidad, Señor. Te alabamos, Señor, por mantenernos unidos como iglesia. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un espíritu, una esperanza, Señor. Un una solo Señor. esperanza, Y no es por siempre y para siempre. un solo Señor. Tenemos una fe, un solo Dios y Padre, que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Hay un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza,
fe. Un solo Dios y Padre, que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Que está sobre todos, por medio de todos, en ti y en mí. Quiero pedirle a Juan Andrés que tenga una oración por la iglesia, por nosotros. Señor, gracias por habernos permitido estar en este recinto, por haber iluminado tu palabra. Gracias porque el pastor pudo enseñarnos claramente lo que tú nos querías enseñar hoy. Te pedimos ayuda para poder mantener esta unidad en la iglesia, ayudarnos a ser mansos, a ser humildes, a no ser orgullosos, Señor. Te lo pedimos de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén. Despedimos la transmisión para dar los anuncios. Dios les bendiga.